Está en marcha la vacunación contra la influenza en todo el país. Es gratuita para las embarazadas, los niños de hasta 6 años, los adultos mayores y los enfermos crónicos. Recuerde, la influenza no es un simple resfrío y puede provocar incluso la muerte. Y precisamente gracias a las vacunas, la mayoría de las personas que se contagian de COVID-19 hoy logran recuperarse, pero existe el COVID prolongado, cuyos efectos pueden ser la fatiga y la disfunción cognitiva. En Magallanes, un grupo de expertos comenzará una investigación a fondo. Ansiedad, estrés, fatiga y falta de sueño son algunos de los problemas que provoca el cambio de hora. Hoy conversamos con un especialista. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Ponga mucha atención. La influenza no es un resfrío cualquiera. Un cuadro grave puede incluso terminar en la muerte de un paciente. Por eso cada año la campaña de vacunación gratuita busca proteger a los grupos de riesgo: las embarazadas, los niños y niñas, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Se acerca el invierno y los centros de salud familiar de todo el país ya están aplicando la dosis. En la región de Antofagasta se espera llegar a 309.000 vacunados. Antofagasta TV con esta nota. Comenzó oficialmente la campaña de vacunación contra la influenza 2023, considerando que ya se vienen los meses de más frío. En el vacunatorio operado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social en el Complejo Deportivo Escolar, las autoridades realizaron un recorrido para dar a conocer este importante hito. La influenza no es un resfrío común, es una enfermedad grave que produce dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolor de hueso, que invalida a la persona. Por lo tanto, la persona no puede ir a trabajar o hacer su rutina diaria. Y aparte también se puede agravar, llegando a estas personas a hospitalizarse o hasta la muerte. De ahí la importancia de acudir a los vacunatorios dispuestos en los centros de salud familiar, sobre todo a los grupos de mayor riesgo como son personas gestantes, niñas y niños entre 6 meses y edad comprendida hasta 5º año básico, enfermos crónicos y mayores de 65 años. Muy bueno, destaca muchas cosas, pues el hecho de que uno a veces no tiene cómo verse médico, qué sé yo, y acá uno lo hace gratis. Y prevenir todo lo que viene. Me parece bien, me puse la 5ª dosis que me faltaba y la de la influenza el tiro. Poniéndose al día con el esquema de vacunación. Exactamente. De todas maneras, yo creo que tenemos que ser todos responsables en esa actitud y por las malas experiencias que ya se vivieron con mayor razón. Yo creo que es muy recomendable, acá está súper expedito, la verdad que no esperé ni 5 minutos. Y las niñas se portan súper bien, así que vengan nomás todo el mundo a vacunarse. Le llamaba a que la gente venga a vacunarse, se vacune oportunamente antes de que empiecen la circulación de los virus. Y además eviten lo posible todos aquellos lugares de congestión donde se producen mayor posibilidad de contagio, sobre todo para aquellas personas que están dentro de los grupos de riesgo. Para esta campaña la meta es vacunar a 309.000 personas en la región de Antofagasta. La mayoría están en las comunas de Antofagasta con 188.950 y Calama con 86.332 personas. Esta enfermedad en algunos casos puede agravarse a tal grado que puede provocar la muerte, sobre todo en la población que compone el grupo objetivo a vacunar, considerada como la más riesgosa. El COVID prolongado es un fenómeno al que cada vez se le presta mayor atención. Afortunadamente, la mayoría de las personas que se contagian de este coronavirus se recuperan totalmente, pero algunos pacientes presentan una serie de efectos a mediano y largo plazo, como fatiga y disfunción cognitiva, por ejemplo. La Universidad de Magallanes comienza a trabajar en una investigación que dará luces concretas sobre este fenómeno en nuestro país. UMAC TV nos informa. El long COVID o COVID prolongado es un fenómeno al que cada vez se le presta mayor atención, y aun cuando la mayoría de las personas que contraen COVID-19 se recuperan totalmente, algunas presentan una serie de efectos secundarios a mediano y largo plazo, como fatiga y disfunción cognitiva. Un equipo de profesionales del Centro Asistencial Docente de Investigación de la Universidad de Magallanes estudiará precisamente estas consecuencias del COVID-19 en voluntarios y voluntarias de Magallanes.
En total, 282 pacientes serán monitoreados y sometidos a exámenes gracias a recursos adjudicados por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional. Vamos a estudiar en detalle síntomas asociados al long COVID. Para eso se va a hacer un chequeo general que consiste en una consulta con un médico que va a evaluar a la persona, una batería de exámenes, algunos son exámenes de rutina para detectar problemas comunes de salud como diabetes, dislipemia, etc. Pero también va a incluir algún examen un poquito más sofisticado para medir inflamación asociada al síndrome. Además, el estudio incluye una evaluación integral psicológica, respiratoria y kinesiológica. Vamos a poder hacer un estudio de prevalencia longitudinal que nos permita estudiar las secuelas de los pacientes. Esto nos va a permitir con el tiempo también poder generar y aportar en las políticas públicas y en los tratamientos de los pacientes que han tenido COVID prolongado. Este trabajo es parte de un trabajo colaborativo nacional en que participan las otras universidades, por lo tanto vamos a conocer la realidad de la región, pero la vamos a comparar con las otras regiones en relación a la sintomatología, la prevalencia y la evolución de estos pacientes. El principal objetivo de esto es entender cuán grande es el problema en Magallanes, porque realmente no lo sabemos. Sabemos que hay gente que ha necesitado reposo prolongado, licencias médicas que se ha ido seriamente afectada por esta condición, pero queremos dimensionarlo a ver cuál es su tamaño. Y a partir de ahí podemos empezar a trabajar en las medidas de salud pública para resolverlo, ¿no? O aliviarlo. Para formar parte del estudio como voluntario o voluntaria, escribir al correo fic.longcovid@gmail.com o vía WhatsApp al número más 569 34 20 69 33. Los niveles de sobrepeso y obesidad en los niños y niñas encienden luces de alerta en nuestro país. En Concepción se entregaron algunos datos sobre los mejores alimentos de la temporada para que los colegios y las familias pongan especial atención en el cuidado de la salud. TVU, Universidad de Concepción, con la nota. Frutas y verduras, alimentos que normalmente cambian de precio, pero que tienen algo en común. Todos son saludables. De acuerdo a cifras de Junaef, el año 2021 se registró un 31% de obesidad total en establecimientos educacionales. Saber cómo alimentarse se torna esencial. Es hora del almuerzo en el Colegio España, pero muy diferente a las papas fritas o comida chatarra. Aquí se sirve un plato correspondiente a una nutrición sana. Entonces, ¿te gusta lo que te dan las tías acá? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de este almuerzo? Las legumbres. ¿Te ha gustado el almuerzo que te dan aquí? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del almuerzo? Todo. Generalmente hay 2 veces a la semana se consumen legumbres. Bastante pollo, ¿cierto? Y también hay carbohidratos como tallarines, arroz, etcétera. Se va mezclando, pero en poca cantidad. El uso de la sal, de a poquito se están acostumbrando a no consumir con sal los alimentos, muy poca sal. También es importante saber dónde y cuándo comprar. Hay personas, hay trabajadores, agricultores que la producen y que en cada uno de esos hay cariño y también hay una tremenda capacidad de apoyo para toda la comunidad. En la página www.odepa.gov.cl tenemos un reporte que sale semanalmente en el cual podrán encontrar la variación de precios semanales que tienen frutas, verduras, legumbres y algunas carnes. Además, identificar en qué lugares se pueden disponer de forma más barata los alimentos de temporada. Evitar la obesidad infantil, garantizar una buena nutrición y pensar en la salud de los niños y niñas. Pensar en su futuro es esencial. Nos vamos a Punta Arenas, donde sigue sin respuesta una incógnita de largos años. ¿Dónde se va a construir el CESFAM provisorio del barrio 18 de septiembre? Un conflicto que mantiene en vilo a estudiantes, vecinos y al municipio. ITV Patagonia nos explica. Sigue sin solución el conflicto en dónde se construirá el CESFAM provisorio del barrio 18 de septiembre. Los estudiantes realizaron una asamblea para conversar acerca del problema. Tuvimos una reunión con el alcalde, lo que nos pasó fue que no tuvimos ninguna respuesta clara y quedaron muchas preguntas volando, no nos dieron respuestas. Nos parece bastante irresponsable de su parte, ya que esto nos afecta mucho a nosotros,
También que ellos no tienen muy claro lo que quieren hacer afuera. También que una de las cosas que a ellos les falta es el espacio de evacuación. No existe, ni para el CEFAM ni para nosotros. Se supone que ellos tienen un proyecto y que esto lleva más de 15 años hablándose y no tienen todo preparado. Ellos dejan en claro que no se oponen a la construcción del CEFAM, solo que tienen reparos en dónde estará la solución provisoria mientras se ejecuta la construcción. Oiga, si a ellos necesitan explicación, nosotros también. Como dirigente también merecemos explicación. Porque el último día, o sea, perdón que si cometo un error, pero esto me parece sumamente sospechoso. Porque al fin se había logrado, gracias a la gobernación regional, que podamos tener un aporte. Estamos más de 15 años peleando por un CEFAM del barrio 18. Cuando estamos a porta, o sea, si hubiese sido 2 meses, el convenio está firmado el 2020. Y ahora me vienen a decir que no. O sea, ¿quién está jugando? ¿Quiere que los ratones nos peleemos entre los ratones y el gato se lave las manos? Acá hay un culpable, pero no estamos buscando culpables, buscamos soluciones. Desprolijidades en el proceso a la hora de ejecutar es una de las cosas que se menciona por parte de la comunidad educativa en la asamblea. Hay un proceso de levantar un proyecto que no ha sido debidamente socializado con la comunidad educativa y creo que también es importante que cuando se va a llevar adelante un proyecto de este tipo, todas las inquietudes, todas las preocupaciones y todas las legítimas demandas que surgen de una comunidad puedan ser atendidas y despejadas a tiempo y no cuando las obras ya van a comenzar. Así que me parece que aquí ha habido un error de procedimiento al no poder generar las conversaciones necesarias para despejar esas inquietudes a tiempo. Los estudiantes hacen hincapié a la voluntad de las partes, pero no quieren que el liceo sea invadido por una construcción, en donde lo más pronto, de mantenerse las cosas, perderán espacio físico para esparcimiento. Marzo es el mes de la mujer y nos preguntamos qué está ocurriendo al interior de las cárceles de nuestro país. Por ejemplo, ellas son mucho menos visitadas que los hombres. En el Maule hay 166 mujeres privadas de libertad. ¿Hay políticas con enfoque de género? TV5 de Linares nos informa. La reinserción femenina en el marco del cumplimiento de condenas, una conversación necesaria que requiere enfoque de género. Gendarmería de Chile, como servicio público, alineado con las políticas del Supremo Gobierno, implementa un sinnúmero de acciones y se coordina con distintos organismos, incluida la Seremía de la Mujer, con el propósito de llevar adelante distintas tareas, distintas actividades que permitan que las personas privadas de libertad y también nuestras funcionarias tengan espacios, tengan oportunidades y se disminuyan las brechas en relación al género masculino. Una de las realidades que arrojó el encuentro, las mujeres privadas de libertad son menos visitadas que los hombres al ingresar a la cárcel. Son problemáticas que nosotros ya las habíamos localizado, particularmente con la Seremía de la Mujer. Visitamos bastante la cárcel de mujeres y conversamos con las internas para ver qué necesidades tienen y trabajar también en el post, en cuando salgan, para que el día de mañana, cuando ellas puedan salir, puedan tener distintas oportunidades. Enfoque de género que requiere oportunidades equitativas si se trata de salir del círculo de la delincuencia. Intentar siempre generar espacios para que las mujeres se capaciten, para que trabajen, para que realicen actividades deportivas, para que estén en lugares con una mejor calidad de vida, ellos y en el caso también de las mujeres embarazadas y aquellas que tienen a sus hijos pequeñitos al cuidado. En el sistema cerrado de cárceles en el Maule, 166 mujeres cumplen condena. Otro porcentaje, la mayoría, lo hacen en un sistema abierto. Ponga mucha atención, esta semana el Congreso aprobó los proyectos enviados por el gobierno y que duplican el valor del llamado bono marzo. Los beneficiados ya recibieron casi 60.000 pesos y ahora van a recibir un segundo pago extraordinario por el mismo monto. Además, con la creación del bolsillo familiar electrónico, el Estado va a entregar 13.500 pesos mensuales por carga. Y atención, la asignación familiar y el subsidio único familiar van a aumentar en 20% de manera permanente. Donde pueden encontrar esta información a través de internet en la página web chileatiende.cl. Nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato, no se vayan.
Somos las regiones. 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 ¿Qué efectos produce en nuestro organismo un cambio del uso horario? Algunos especialistas han advertido que estos ajustes pueden provocar ansiedad, estrés, fatiga y problemas de insomnio. Nuestro país tiene climas distintos. Dependiendo del lugar, incluso podemos tener días más largos o más cortos. ¿Qué efectos produce este fenómeno también en los seres humanos? Hoy conversamos con el doctor Pedro Moya, neurólogo de adultos y especialista en trastornos del sueño y epilepsia del Instituto Chileno de Neurología. La tenemos ahí en pantalla y le damos la bienvenida y muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile, doctor. De nada, un gusto. Vivimos en un país tan largo, con climas tan distintos y sin embargo somos víctimas de 2 usos horarios al año. ¿Qué ajuste significa eso para nuestro organismo? Exactamente. Lo primero que hay que entender es que somos organismos parte de la naturaleza, seres humanos también. Formamos parte de un reloj biológico que se sincroniza con la luminosidad, ¿ya? Entre otras cosas, también el ruido y también la actividad del resto de los seres que están alrededor nuestro nos indican si es de día, si es de noche, si ya toca dormir o si ya toca estar activo y empezar a hacer nuestras funciones. Eso se desregula cuando hay cambios bruscos, por ejemplo, los viajes aéreos intercontinentales que producen el jet lag, o cuando hay turnos, ¿cierto? Y eso está estudiado y se sabe que produce y aumenta el riesgo de accidentes y aumenta el riesgo de estrés y de enfermedades a través de eso, ¿ya? Es especialmente más notorio, y eso lo nota uno como médico del sueño, cuando los pacientes son frágiles, ya sea en edades extremas, niños pequeños y también ancianos y personas que tienen trastornos de sueño. Esas son las personas que más se afectan por los cambios. Y los cambios a veces se consideran, por lo menos por el grupo médico y científico, no necesario en países que tienen el mismo uso horario fijo por geografía. Los cambios son más bien por políticas relacionadas con la energía o la luminosidad, pero no relacionados con el beneficio a la salud. ¿Y qué podríamos decirle a la gente que nos está viendo en Magallanes y que en invierno, por sobre todo, vive días tan cortitos? A eso de las 9, 10 de la mañana recién se enciende el sol y a las 4, 4 y media de la tarde llega la noche. Los cambios son muy marcados. Yo viví en Tierra del Fuego, viví en Magallanes, así que me tocó vivir esa experiencia. Me costó adaptarme, venía de Santiago y sé que cuesta. Es mejor que no tengan cambios todos los años y estando en esas condiciones, el uso de la luz artificial es lo más importante, porque la exposición a luz artificial que simule un ciclo de sueño, de oscuridad y de luminosidad similar al que le obliga su trabajo o su estudio, puede ayudar, de tal manera que deben estar expuestos a luminosidad intensa o máxima todo el día hasta las 3 o 6 de la tarde y ahí empezar a bajar la intensidad de los estímulos gradualmente. Eso se puede lograr porque en esas regiones se vive bastante por el frío también dentro de los hogares, se trabaja dentro de la oficina, no tanto al exterior, ¿ya? Si bien entonces ahí, en ese caso, es un lugar extremo, ¿cierto? En donde nos exponemos a grandes cambios porque así está hecho el planeta, también nos ayuda a conocer un poco esto del reloj biológico y esto, todo en general se llama el ciclo circadiano, el ciclo relacionado con las 24 horas y nuestro reloj biológico interno que se regula con las señales externas como la luminosidad. Si yo vivo en un lugar del mundo, del país, que tiene poquitas horas con luz de día, ¿qué efectos tiene eso en mi ánimo, por ejemplo?
Eso está bien estudiado, especialmente en el hemisferio norte, y se puede extrapolar, yo creo, también al hemisferio sur, y los psiquiatras lo saben bien también por las personas que con estaciones de invierno especialmente se deprimen más. De manera que la salud mental en lugares donde hay más oscuridad y menos luminosidad es un poco peor y se puede considerar, en vez de usar medicamentos, usar luminoterapia con lámparas de luz brillante, luz azul, durante media hora todas las mañanas, y eso regula muy bien el ánimo, tanto o igual o mejor que un antidepresivo en comprimido. Eso es un ejemplo, ¿ah? También pasa para los trastornos de sueño. Si los pacientes presentan insomnio o su sueño se corre, ¿cierto? Se traslada y están como durmiéndose muy tarde y levantándose muy tarde, también se puede reprogramar usando uso de estas lámparas. Usted decía que no es recomendable para las personas en general estar cambiando el horario. ¿Por qué? ¿Qué porcentaje de las personas sufre un desajuste por eso? Ya, es más o menos un 10% de las personas que están con trastorno del sueño como diagnóstico hecho y son especialmente frágiles y especialmente de edad extrema, ¿cierto? Y ese grupo se ve afectado quizás incluso hasta por meses luego de un cambio de horario, de hora, ¿cierto? Y el mínimo, una persona sana incluso puede demorarse una semana en adaptarse a un cambio así de brusco, ¿ya? Cuando nos entrevistan a tiempo y todavía faltan 7 días para el cambio, nosotros recomendamos que vaya haciendo 15 minutos, especialmente para los niños, de ajuste anticipado al cambio de hora real que va a haber, ¿ya? Porque uno va a viajar hacia otro lugar y va a estar con otro horario. Entonces, al niño debería ir acostándolo, por ejemplo, ahora cada vez más temprano, porque eso va a pasar con el cambio de hora. El que se sabe que más produce riesgo de accidente, incluso de infarto, en el periodo de la semana después y en el día posterior al cambio, de los días sábados que se hace el cambio, es el cambio de verano, ¿ah? El cambio de cuando cambiamos en octubre de horario. Ese está estudiado que aumenta bastante los accidentes. Los carabineros tienen estadísticas, hay publicaciones sobre los infartos en la urgencia también, el día domingo en la madrugada y durante toda esa semana son más altos, ¿ya? Entonces se sabe que hay más riesgo. Si por el asunto de salud se viera el costo que tiene eso, habría que ponerlo en la balanza contra qué beneficio habría, porque históricamente se hacía por algún ahorro para poder trabajar con luz. No, ahora sería discutible. Y porque usted es especialista en la materia, me permito preguntarle, si de usted dependiera, ¿usted mantendría un solo uso horario? Sí, y yo me guiaría porque lo converso con mis pacientes. Y los pacientes que están sufriendo de esto y que a veces se esfuerzan mucho haciendo terapia para poder liberarse de los medicamentos, a veces el saber que viene marzo, abril y después en octubre el otro cambio, los descompensa bastante, ¿ya? Y un par de veces, ya en esta época, cuando se acerca esta fecha de los cambios, tenemos este tipo de preguntas y varios de ellos dicen, doctor, por favor, cuente lo que nos pasa a nosotros. De verdad, hay que hacer más recetas o se descompensan y eso tiene consecuencias. Como uno se puede anticipar, igual le da todos los consejos posibles, pero lo estamos produciendo nosotros necesariamente. Hay que reanalizarlo. Me gustaría preguntarle por las horas de sueño que debería tener cada persona y que me imagino depende de la edad que tiene. Los niños necesitan una cierta cantidad de horas de sueño para fijar todo aquello que aprenden durante el día, por ejemplo. Pero en la medida que vamos creciendo, los seres humanos necesitamos un poquito menos. ¿Podría dibujarnos un poquito este recorrido por la vida? Es muy notorio, desde que somos fetos estamos durmiendo. Lo primero que hace el cerebro es estar durmiendo así como en forma organizada, soñando en realidad, y después viene en unos ciclos. Y uno cuando nace como bebé duerme mucho, pero no duerme solamente de noche, duerme de día también y duerme grupitos de minutos, incluso a veces de horas, pero después despierta por ratos pequeños para alimentarse. Pero rápidamente eso va cambiando en la medida que ya uno camina y está interactuando con el medio y se separa de la mamá y va teniendo una cantidad de horas bastante alta comparado con un adulto, ¿cierto? Que promedia las 12 horas y va bajando gradualmente, se mantiene hasta el adolescente entre 8 a 10 horas, ¿ya? Y después, posteriormente en adultos, está el famoso 8 más menos una hora, pero ha bajado bastante y normal se consideraría en una ciudad grande, con mucha luminosidad y estrés, hasta 7 horas o 6 horas y media, incluso se ha propuesto recientemente porque de verdad la cantidad de horas real que la mayoría de las personas declara que duerme es menor que la que estaríamos recomendando, así que se ha bajado el umbral. Claramente, en lugares rurales, se duerme cerca de 8 horas en edad adulta hasta los 50 años. Después de eso, la cantidad de horas va bajando.
y puede ser tan baja como 4 horas y media o 5 horas y es normal y pasa con los años. Entonces muchos pacientes que tienen, son añosos y que no tienen ninguna enfermedad declaran que duermen poco y hay que explicarles que es un fenómeno normal. Duermen menos que antes, incluso recuerdan menos soñar, pero de verdad en esa etapa las personas normales le ocurre ese fenómeno. Sí, claro. Me gustaría preguntarle en último lugar, las personas podemos vivir una importante cantidad de días sin alimentos, pero no podemos vivir sin dormir. ¿Por qué es tan importante el sueño? El sueño es súper importante por razones imperativas de limpieza, ya sabemos, de limpieza de metabolitos que son desechos en el cerebro y que hay que limpiar. Igual como cuando uno necesita, por ejemplo, descansar las piernas por tanto de pie y se van acumulando líquido, aunque uno tenga venas que retornan, ¿cierto? Se van acumulando. El cerebro tiene un drenaje linfático ausente y tiene que drenar todo ese exceso de líquido que contiene sustancias que ya hay que reciclar, ¿ya? Y para hacerlo, una hipótesis del sistema gran linfático del cerebro, que es un sistema de drenaje adicional a las venas, devuelven entonces al cerebro su capacidad de estar en su máximo rendimiento luego de un proceso activo que se llama sueño. ¿Ya? Esa sería una de las teorías. En realidad, por imperativo biológico, todos los seres vivos que tienen un sistema nervioso tienen ciclos de descanso, de manera que se sabe que lo necesita por biología el organismo para funcionar bien, y el cuerpo, y lo necesita también el cerebro. Y esta teoría del drenaje de los metabolitos hace harto sentido porque la cantidad de trabajo que tienen las neuronas con los neurotransmisores y los receptores necesita volver a construirse. Y luego de una jornada larga, la fatiga, el cansancio y la necesidad de sueño es una obligación no solo de reposo, es una obligación de volver a organizar lo que es importante de lo que no es importante, separarlo. Por ejemplo, en el sueño, en su etapa, hay una etapa en donde se sueña, ¿cierto? Se duerme y después se sueña. Y en esa etapa se consolida la memoria y se separa lo que podría decir, se selecciona como es importante de lo que no es importante. ¿Ya? Especialmente para los que están estudiando, es bien importante, eso ocurre en la segunda mitad de la noche, desde las 3 de la mañana en adelante, que sería la parte como más noble o más interesante de respetar si uno está estudiando o aprendiendo cosas nuevas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y si a las personas que nos están viendo les cuesta muchísimo dormir, ¿qué les recomendaría? Podrían orientarse primero, si es que tienen esta queja, con higiene del sueño y normas del buen dormir. Esa están recomendadas por la Federación Internacional de Sueño y son 10 mandamientos y son de buenos hábitos de sueño, ¿no? En general, no llevar a la cama el trabajo, ni la alimentación, ni llegar a tener estos ritmos que yo explicaba muy graduales, simulando un poco lo que sería la naturaleza, ¿ya? Aprender a tener unos 10, por lo menos mínimo 10 minutos de meditación o de respiración o de ejercicio en donde uno baje las revoluciones. Y regular muy bien los estímulos de pantalla, bajando los brillos y poniendo filtro azul o usando lentes con filtro azul frente a los monitores desde las 6:30 de la tarde o desde antes si están siempre trabajando con pantalla, para no tener estímulos que indiquen al reloj biológico que todavía es de día, ¿ya? También los dimmers para gradualmente ir bajando la luminosidad ayudan bastante. Y bueno, y no privarse de sueño, no trasnochar o no hacer eso más que, digamos, está aceptable que pase de vez en cuando, pero no como en forma rutinaria, porque eso está violentando una ley biológica tan importante como respirar o tomar agua. Claro que sí. Doctor Moya, le quiero agradecer de todo corazón. Interesantísima conversación, hemos aprendido muchísimo y le mandamos un abrazo muy, muy grande. Para usted también. Muchas gracias también por darme la oportunidad de poder explicar esto. Bien, nos despedimos y recuerden que pueden visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, les mandamos un abrazo grande y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.